Nosotras tiene una historia un poco larga. Se empieza a gestar, digamos, en mi idea de escribir alrededor del 2013. Yo empiezo a jugar con ideas ahí. Yo tenía claro que quería escribir un libro sobre agua, un libro donde hubiera una fuerte presencia femenina y bueno, empiezo a crear esta obra. Toma algunos años en donde yo, digamos que termino un primer borrador y ahí lo dejo, ¿no? Me pongo a estudiar unos posgrados, me convierto en mamá, entonces todo eso hacía que me enfocara en otras cosas y a nosotras abría el archivo, lo ajustaba, lo cerraba, me ponía a hacer mi posgrado, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que en el 2020, bueno, yo ya le doy como, me propongo darle como la última pulida y lo concurso en el concurso de libro sonorense, ¿no? Entonces, gana en el género novela, y es así como sale la primera publicación de nosotras en el 2022, ya a finales del 2022, porque uno de los premios, digamos, de ese concurso, pues es tener la obra publicada, ¿no? Entonces sale esta primera edición a finales de 2022 y en 2023 concurso a esta misma edición en el premio de primera novela y pues también resulta el afortunado ganador, ¿no? Que fue en septiembre de 2023 del año pasado. Y a raíz pues de este revivir que tuvo, que tuvo digamos, la novela, es que llega esta nueva edición, ¿no? Ya con Hachette, pero pues sí, fue un camino largo, ¿no? En donde primero tuvo un tiraje muy, muy corto en realidad la primera edición. No era de, no era de fácil acceso y bueno, esta es como una de tantas grandes bondades que tiene esta nueva edición que pues ya está en las cadenas que conocemos, ¿no? Y que lo podemos conseguir de una manera más sencilla y bueno, están haciendo, digamos, de nueva cuenta. Con esta premisa, digamos, de un pueblo que se va a inundar porque en las cercanías se va a construir una presa, ¿no? Entonces, la construcción de esta presa implica que se inundan determinadas zonas, entre ellas el lugar en donde residen pueblos, ¿no? En este pueblo vive otros personajes, pero en particular Violeta, que es la protagonista de la historia, que es quien lleva la voz cantante en nosotras. Y Violeta es una mujer solitaria, es una mujer con ciertos dolores que trae arrastrando. Y bueno, nosotras en sí es el acompañamiento que hacemos a Violeta a través de este último año de vida, que es el que se retrata, el último año de vida del pueblo, que es el que se retrata en la historia, y que vamos viendo cómo esta mujer pues se resiste a partir porque ahí ella tiene dos grandes apegos, ¿no? Que son su madre y su hija, con la particularidad de que ninguna de las dos está viva, ¿no? Ambas se encuentran en el cementerio de ese lugar y es esto, ¿no? Son estos dos cuerpos bajo tierra los que la detienen y los que la llevan a actuar con mucha resistencia a esta salida, ¿no? Es esta inundación, esta partida, digamos que es lo que lleva a Violeta a enfrentar estos duelos, ¿no? Estos ciclos no cerrados, estas heridas abiertas que tiene al no haber podido ser madre, al no haber podido ser hija incluso, y el haber vivido como pues en ese no haber realizado estas características que a ella le duelen mucho, ¿no? No haber conocido a su madre, no haber conocido a su hija. Digo, esto es algo que se sabe muy al inicio de la novela. No es spoiler ni nada parecido, pero es lo que empuja a la protagonista a tomar ciertas decisiones, ¿no? Que bueno, ya tendrá el lector que leerla y acompañarla para saber qué decide a fin de cuentas Violeta, si se queda o se va. Pero bueno, es esta historia
pues de un fin de un mundo, ¿no? Que en sí es un pueblo y también es el fin de una historia de vida, cerrar ciclos de la protagonista de la historia. Pues creo que más bien primero llegó el interés por hablar, o sea, por crear una historia en donde el agua estuviera muy presente y posteriormente llegó, o elegí más bien como este suceso que en realidad parte de una experiencia que sucedió en Sonora, más de una vez en realidad, y pero que ha pasado también en numerosas ocasiones en México y en Latinoamérica y pues en todo el mundo en realidad, ¿no? Digamos que esta cuestión de los desplazados es este contexto que rodea la historia de forma paralela a la historia de Violeta, ¿no? Y que en sí ha llamado mucho la atención en esta historia, ¿no? Yo quería abordar más bien la historia de una mujer, la historia de un duelo, la historia de una maternidad no realizada, incluso la historia pues de no haberse realizado como hija, ¿no? Que quizá es algo que a lo mejor no se reflexiona tanto, ¿no? Cuando uno, pues, no tiene esa oportunidad de ser hija y se queda como, huérfana, aunque tenga algún acompañamiento, pero, pues, sin esa, rasgo de maternar, ¿no? Por alguien más. Y a la par está, pues, todo este pueblo, ¿no? Que efectivamente está, abandonando el pueblo, poco a poco. Como digo, ¿no? Es un año y vamos viendo, pues, a estas personas que, con mayor o menor resistencia abandonan este lugar, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que actualmente se le conoce o se conceptualiza como desplazados, ¿no? Estas personas que contra su voluntad tienen que dejar el lugar en donde siempre han radicado, ¿no? Entonces, de alguna manera se cuenta de forma paralela, pues, este vacío, cómo se va vaciando el pueblo, cómo lo van dejando a la par de la historia de Violeta, ¿no? Y digo, me pareció a mí importante manejarlo así en ese sentido, digo, sin querer llamarlos desplazados o tratar de hacerlo de ninguna manera como eh, una novela en donde estuviera haciendo una crítica política o social que pues de alguna manera se hace, ¿no? O sea, ahí está, ¿no? Ahí está, pero a mí me interesaba dejar muy en claro y poner sobre la mesa esta cuestión de contra la voluntad, ¿no? Eso me parece a mí el punto central, ¿no? Cuando tú no tienes decisión ante tu futuro, ante tu presente, ¿no? O sea, no solo ante tu futuro, sino ante tu presente. ¿Qué pasa? O sea, con esas personas que seguramente seguirá sucediendo, Verónica, no, casi podría asegurarlo, cuando su forma de vida, ¿no? Su lugar se ve totalmente coartado por algo que quizá no puedan, una realidad que no puedan torcer, ¿no? Entonces, eso a mí era lo que me parecía importante abordar en la novela, ¿no? Que quedara claro esto. Ojo con lo que pasa y donde no tenemos nosotros forma de cambiar, ¿no? Cuando es algo contra la voluntad y hasta dónde puede llegar el efecto de eso, ¿no? De algo que te imponen y de lo que tú solo sigues muchas veces, ¿no? Porque no te queda de otra, quizá porque hay algún tipo de violencia fuertemente ejercida sobre ti o porque incluso no tienes las herramientas para resistir o para cambiar eso que a ti se te está imponiendo, ¿no? Ese rasgo, ¿no? Era algo que yo tuve claro desde etapas tempranas del proceso creativo, ¿no? Un lugar en donde las mujeres fueran esa voz predominante, ¿no? A mí me interesaba mucho eh, justamente esas sensibilidades, esas problemáticas, esas violencias em, que recibimos como mujeres, dejarlas de alguna manera ahí. Por supuesto que no son todas, pero me interesaba poner
ese mundo de forma muy, muy predominante, ¿no? Entonces, de ahí que, pues, simplemente empezando por una protagonista, ¿no? Con que es Violeta, con estas ciertas características, ¿no? De carácter, ¿no? De resistencia, de no dejarse. Y también todo, Lina, que es el personaje que la acompaña, ¿no? Y que es como una contraparte de las características de Violeta. Está, pues, por supuesto, la abuela, que aunque muere en las primeras páginas, ¿no? Sino es que la segunda o tercera página, pero continúa su presencia muy fuerte a lo largo no solo de la historia, sino cómo impactó en la vida de la protagonista. Están estas mujeres, las tejedoras de sombreros, que se internan en esta cueva, ¿no? Húmeda, y para tejer y moldear la palma y estos sombreros, estas mujeres que se encargan por completo de su hogar, de sus hijos, y bueno, estas mujeres también que son víctimas de violencia al punto de perder la vida, ¿no? Que como mencionas, hay un feminicidio ahí, y bueno, era por un interés justamente de mostrar pues como esta vida eh, pública o visible, y como la vida de las mujeres, aun cuando para mí en la historia pues em, tienen de forma muy fuerte el echar a andar el pueblo, ¿no? Son quienes siembran, son quienes hacen comida, son quienes cuidan a los hijos, son quienes toman la justicia por su propia mano cuando el hombre no se interesa por hacerlo, aunque ellas fueran quienes llevan gran parte de lo que permite la vida en las últimas etapas del pueblo. De todas maneras quedaban como en una intimidad, ¿no? Como en lo privado. Entonces, también quería dejar como llevar así, ¿no? Lo que es el mundo femenino, ¿no? En esta como dicotomía de lo público y lo privado, y cómo pues las mujeres, digo, la novela está ambientada en el 67, ¿no? Entonces, de alguna manera, para ser natural y congruente con la época, pues habría que dotarlas de ciertas dinámicas, ¿no? Al pueblo, a las mismas mujeres, pero aún así creo que, o intenté, más bien, intenté también dotarlas de mucha fuerza, ¿no? Que era algo que a mí me importaba mucho hacer en esta historia en particular. Me daba miedo caer en extremos, ¿no? En donde precisamente por em, el color y la tintura de los tiempos, tuviera yo que sentirme como forzada, quizás sea la palabra, en crear estas mujeres en donde todas se ayudan, todas son amigas, nadie se traiciona, y yo quería alejarme de eso, ¿no? Incluso en algún momento, cuando estaba así ensayando posibilidades, dije, bueno, quiero escribir un libro en donde no haya ningún personaje masculino, ¿no? Y que sean puras mujeres las que lleven, digo, tenía claro ya que era el pueblo y todo esto. Yo dije, no, o sea, mi novela se va a leer de una forma que no quiero yo que sea leída. Entonces vamos creo, o sea, la vida no creo que sea así aún, ¿no? Y dije, no, vamos a manejar personajes reales, por decirlo de alguna forma, con sus contradicciones, con sus matices, con sus rasgos positivos, benevolentes, y también con sus errores y sus miedos y sus dudas, y vaya, esas sus incongruencias, ¿no? Que creo que estos personajes por lo menos en mí, como lectora, son en los que encuentro riqueza, ¿no? En seres que se contradicen, no sé, que mienten, que engañan, ¿no? Pero que a la vez eso no les quita que puedan querer, por decirlo, tenga o no que ver con esta novela, pues un mundo mejor, un mundo más solidario, un mundo más amoroso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también esto yo lo llevé tanto a los personajes masculinos que están ahí, eh, que si bien pues hay un feminicida, también tiene por ahí algunas pinceladas, ¿no? De humanidad en algún momento, aunque termina convertido en una bestia enloquecida, casi casi, y también en el grupo de mujeres, ¿no?
cómo rechazan a la protagonista, cómo a veces la solidaridad es entre algunos grupos o solo con algunas y a otras por la razón que gustes, mandes y desees, pues no necesariamente reciben el mismo trato, ¿no? Entonces quería jugar también con eso, pero a la vez intentando como una como una narración en donde la justicia fuera lo que prevaleciera de alguna forma, ¿no? Porque, bueno, pues efectivamente hay un linchamiento, ¿no? Y que en estos tiempos no sé cómo se leería si nos encontráramos ese suceso mañana en un diario, que en realidad un grupo de mujeres se organizara y llevara la justicia por su propia mano, ¿no? Pero bueno, eso es lo que nos permite y lo bello, yo creo, de la literatura, ¿no? Que nos permite jugar con posibilidades y hacernos reflexionar, ¿no? Bueno, yo cómo reaccionaría ante esto, reacciono de una forma ante la ficción, pero qué onda si esto, cómo lo recibiría yo si esto que estoy leyendo, pues lo viera no en una novela, sino en un diario, por ejemplo, en un noticiero, ¿no? Entonces, es aprovecharse de los juegos y la libertad que permite la literatura, ¿no? Voy a empezar con Autobiografía del algodón de Cristina Rivera Garza, porque me parece una gran escritora y algo que siempre me ha gustado de Cristina Rivera Garza es esta mezcla que hace de la historia y del archivo como fuente también para literatura, ¿no? Eso es una de los rasgos que a mí me hacen seguir la, la, la literatura de Cristina, ¿no? Esta formación que ella tiene académica, cómo logra hacer unos cruces que para mí son maravillosos y que logra hacerlos literatura, ¿no? Entonces me parece genial cómo esta hoja, ¿no? De papel que es el archivo, ¿no? Que a veces parece o se antoja inanimado, cómo logra ella hacerle las preguntas precisas para que, pues, esta cosa, pues sí, efectivamente inanimada, le dé respuestas, ¿no? Y ella logra construir historias en ocasiones del norte del país también, en donde yo me identifico, que llevan a un resultado que es literatura. El otro libro hay un tomo que es la obra completa de Jesús Gardea, que este sí lo relaciono muy cercano a nosotras, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba escribiendo Nosotras, estaba leyendo muchísimo a Jesús Gardea y me parece un narrador también norteño que tiene lo preciso que para mí como lectora percibo, ¿no? Que son estos ambientes pues rurales, este sol, esta luminosidad, ¿no? En un territorio en el que yo me reconozco y que para mí en determinado momento me hacía muchísimo sentido, ¿no? Me pasó algo muy curioso ahora en el 2020, que fue cuando retomo Nosotras para decir, este es el año en el que la cierro, la pulo y que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Que cuando empiezo a leerme, me acuerdo instantáneamente que yo estaba leyendo a Jesús Gardea. No sé qué habré visto ahí, que la memoria pues es muy curiosa, ¿no? Yo creo que no se le olvida nada, sino que por ahí lo va almacenando, pero que al leerme dije, aquí yo estaba leyendo a Gardea. No sé, no quiero decir que me compare con él ni nada por el estilo, pero no sé qué transminó ahí en nosotras de su literatura, ¿no? Entonces también por eso lo pongo entre mis recomendaciones. Eh, Luego voy a recomendar Recuerdos del Porvenir de Elena Garro, porque estuve curiosamente evitando ese libro
porque siempre me decían: "Híjole, este libro te va a servir un chorro". No sé por qué yo no había leído ese libro de esa novela en particular, me decía: "Este libro te va a servir". Y a mí decían: "No, no, 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 o sea, ¿qué tal si termino superinfluenciada y de plano, o sea, hasta tomo cosas de ella?", ¿no? Entonces, lo evité, lo evité, lo evité. Y cuando yo dije: "Nosotras ya está lista, ahora sí voy a leer Los recuerdos del porvenir", ¿no? Entonces, híjole, es que voy a spoilear si digo por qué me gusta, ¿no? Pero tiene que ver con unas transformaciones que hace de lo humano a lo inanimado en determinado momento de la historia que me fascinaron y me volaron la cabeza en el momento en el que lo leí, sobre todo también porque, pues, eh, Nosotras tiene algún final con el que me puedo, bueno, no, no el final, de hecho toda la novela se está jugando como con cierta transformación, ¿no? A cosas de la naturaleza, etcétera, ¿no? Y bueno, por eso lo recomiendo en este listado. Y continúo con un libro de Juan José Arreola que se llama La Feria, que es una novela que leí hace muchos años, pero que, bueno, otra vez vuelvo como a estos personajes, a estas historias, este, de pueblo, ¿no? Pues vaya, de ferias, de personajes ahí, de intrigas, que a mí tengo frases que no se me olvidan y que están en ese libro, ¿no? Y que a veces me estoy repitiendo así, a mí solo me parece un libro maravilloso. Y por último, voy a recomendar la novela de El lugar, de Mario Lebrero, que es de mis escritores favoritos. Esa novela la he leído y releído y releído, y me parece uno de los narradores más maravillosos de Latinoamérica. Eh, en realidad porque no tiene mucho que ver con nosotros, pero es de mis libros favoritos, ¿no? A los que vuelvo de tanto en tanto y también ojalá lo leyeran y les interesara, ¿no?